Bien, pues continuamos. Oye, con unos que esto. se van y otros que se quedan, ¿no? El informe y luego la toma de protesta. ¿Cómo decía aquella canción? Yo no sé quién más sufre, si el que Si se el va que se va o o el que se queda, porque el que se va se va se va suspirando y el que se queda llorando. Anda, pues. Llorando, pero de contento, llorando de alegría. Yo que soy tan poco observadora a veces, que me llegó la invitación de la toma de protesta y que la abro y que veo 36 nombres de regidores, que me quería desmayar. Dije, 36, les vas a pagar 60,000 pesos, van a ser más de 2 millones mensuales. No. 18 efectivos y 18 suplentes. Son muchos de todas maneras para tan poco como hace. Pero yo creo que la iniciativa ciudadana debe de cambiar a propósito de orientarse en esas nuevas leyes, en esas nuevas posibilidades de estar marcando estas cosas. Que la gente cumpla, que no se manden con el cucharón grande. Oye, pues ¿cómo que entro de regidor y luego me jubilo? ¿Cómo puede ser posible que alguien cuente esos 3 años cuando no deberían de estar? Esos 3 años dentro del conteo para poder aspirar a una jubilación. Ese es un robo, ese es un abuso grandísimo y nos demuestra una vez más que por muy conocida que sea la gente, que por muchos años que tenga en esto, pues es nada más la mancuerna partido, individuo, y el servicio social vale nada. Y desde luego que cobran facturas muy altas, ¿verdad? Y siguen cobrando y no se llenan. Y esto último, ¿verdad? Fueron 2 regidores los que se jubilaron, un hombre y una mujer. Sí, 2. Chago Nieto, por cierto, ¿verdad? ¿Y la señora quién era? ¿La del PRD? Del PRD. Sí, los 2 se jubilaron en algo que, bueno, en algún inciso se ampararon en la complicidad de no sé quién cómo, pero que queda muy claro, inclusive cuando uno, como trabajador del Estado, trabajador del gobierno, se va a cumplir ese tipo de funciones, no se las toman en cuenta dentro de la antigüedad, tiene que pedir un permiso, venirse por acá, sino que a gusto, pues es que ahora sí que comen a puños, como los que tenían mucha hambre, siendo que anteriormente pues se cobraron facturas. Y si no, dígame, a propósito del hijo de Chago, ¿verdad? El más joven, que pues ni se educó ni tenía mucha experiencia por aquí, y bueno, pues hacer una carrera breve y sustanciosa, muy sólida, cuando no había por dónde, pero bueno, era una factura, ¿verdad? No es a mí, pues es a mi vástago. Y ese es solo un ejemplo, son multitud. Y si lo decimos, no es para satanizar a nadie ni para cortar, sería yo, amistades al mencionarlo. Es el hecho de que no se dedican al servicio más que personal, a la conveniencia. Así que pues así lo seguiremos tratando cuando usted tenga que ver con los funcionarios y exigirles que cumplan, ni modo. Muy bien, y pues por lo pronto el día de mañana terminará esta administración de 3 años, la segunda del ingeniero Héctor Murguía Lardizábal. Recuerde usted que ya administró el municipio de 2004 a 2007 y en esta segunda ocasión de 2010 al presente año. ¿Tienes encuesta, Humberto? Y tenemos precisamente por esta razón y por este motivo y con estudiantes que ya se va el presidente municipal. Bueno, pues los servicios noticiosos de Radionet 1490 han implementado un sondeo entre estudiantes de educación superior. Ay, calibre los sondeos. Vamos a escuchar las opiniones que vierten sobre la presente administración que está a punto de terminar. No, la verdad no sabía de eso. ¿Y vas a intentar verlo o no te interesa? No me interesa. ¿Y por qué no te interesa? Pues no sé, tengo otras ocupaciones y no voy a tener tiempo ni sabía que iba a dar informe. Sí, vale. ¿En qué semestre estás? Acabo de grabar en julio. Ok. ¿De qué carrera? Educación física. No. ¿Y lo vas a intentar ver o no? No. ¿Por qué? Porque no me gusta nada de eso. ¿No te gusta la política? No. ¿Y cómo viste en los 3 años al alcalde? ¿Qué calificación le pondrías del 1 al 10? ¿Se puede cero? ¿Vas a ver el informe? Estoy en clase. ¿Pero qué calificación le pondrías al alcalde en estos 3 años? Un 8. ¿Por qué un 8? Porque en sí hubo cosas que nos ayudaron a la comunidad, pero hubo otras que realmente faltaron, principalmente las calles de Ciudad Juárez. ¿Lo vas a ver hoy? No. ¿Por qué no lo vas a ver? Pues porque dice lo mismo de siempre y no, le faltó mucho que te explique. Bueno, no está bien. ¿Vas a verlo? ¿Sí? ¿Por qué lo vas a ver? ¿Cómo le pondrías? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías al alcalde? Del 1 al 10 depende de lo que va a decir. Pues va a decir sobre todo lo que hizo en Juárez, lo que no hizo, lo que pudo hacer y no pudo.
un periodista, ¿cuánto le pondría? ¿1 al 10? Sí. 5, porque sí. Porque hace y no hace, dice y no hace. Pues no sé, pero sobre una reprobatoria, sí, se la pondría. ¿Por qué crees que una reprobatoria? Pues porque todos sabemos que no hizo las cosas como se deben de hacer. Hizo cosas que, o sea, a lo mejor las quiso hacer con una buena intención, pero no las hizo de la manera que se deben de hacer. Pues ahorita podemos ver que la ciudad está en mal estado. Bien, pues ahí están las opiniones ¿Son de los estudiantes universitarios de instituciones de educación superior en Ciudad Juárez, y algunos a punto de egresar de la institución. Pero ahí están las opiniones. Fíjate, lo que me llama la atención en estas opiniones es el hecho de que no me gusta la política, que es aparentemente una situación generalizada. Sí. En vez de decir, bueno, no me gustan estos políticos, pero la política es apasionante, es decir, se confunden los conceptos, Claro. se confunden los términos, Claro. y la gente se retira de la política, y por eso tenemos en muchas ocasiones, sí, tan pésimos administradores de la ciudad, porque la gente pensante, los estudiantes, la gente que se prepara, se retira. No con el argumento de no me gusta la política. Y habría que ver qué materias se les dan. A propósito de saber que política viene de polis, de ciudad, de comunidad, los intereses comunes. El ser humano es un animal político, hombres y mujeres, porque en medio de la vulnerabilidad del ser humano que tiene que tener rodeado de cuidado se moriría. Por eso nos aglutinamos, por eso tenemos que practicar la política. Pero también manejado y precisamente por la clase política hace que todo el mundo diga, yo no soy político, a mí me da asquito, a mí todo eso, quién sabe qué, y yo creo que inclusive yo en un programa reciente que me decía, ¿usted por qué no se metió a un partido político? Y dije, porque no tuve estómago para eso. Aduciendo precisamente que todas tus emociones vienen de ahí y que entonces si no te late pues tampoco puedes hacerlo, pero no quiere decir que al no estar en partidos o estar en esferas de gobierno no seas un ser político, y debes de serlo y debes de estar ahí. Entonces si la esperanza que tenemos es en los universitarios, pues bórralas, no se quieren dedicar, no quieren entrarle, y los que no quieren participar, no quieren participar, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel candidato que decía yo no soy político en la última elección, el año pasado? Sí. Que decía, yo no soy político, yo no soy político. Y allá los políticos son los que han dado el traste con la administración del país. Yo no soy político. Y sin embargo, la paradoja en sí mismo, porque estaba siendo candidato de un partido político a la presidencia de la República. Claro. ¿Cómo decir, por qué pretender confundir de decir yo no soy político? En todo caso, yo no soy político de aquellos, pero yo soy político de estos que pretendemos, que planteamos, que decimos, que proponemos, que participamos. Es que la superficialidad indica esto. Yo ando en campaña y quiero ganar. Y está tan desprestigiada la actividad que voy a ganar diciendo que no soy, que no soy político. Y bueno, de alguna manera se justifica porque quieren decir, no vivimos de, no tenemos antecedentes de, ¿verdad? A propósito de haberse despachado con la cuchara grande, a propósito de haber hecho una carrera, como la mayoría lo hace, pues a veces está... Pero era el candidato del Verde Ecologista. Pero era el candidato del Verde, pues del era... Verde. Uy, no. Sí, era el candidato del Verde. A propósito, la señora del Verde, ¿verdad que está muy enojada de los coordinadores de los diputados? Es cuando te das cuenta que a un coordinador aparte le van a llegar más de 200,000 pesos mensuales para que coordine a los de su grupo, y luego los de su grupo, que eran tres indios nomás o dos, se van a otro partido, ya no tiene quien coordinar, pues se le va el dinero, ya no tiene derecho a ese dinero. ¿Qué atrocidades, ¿no? Sí, ¿Qué atrocidades con tanta miseria y con tanta necesidad? Ese es uno de los temas, fíjate, que estábamos comentando en algún círculo por ahí con amigos. Fíjate la incongruencia, y es una incongruencia de principio y es de la ley. Los legisladores están a punto, bueno, de autorizar y de levantar el dedo para aprobar una serie de reformas, pero entre ellas la reforma electoral. Sí, claro. Y están proponiendo la reelección de los legisladores. Sí, señor. Entonces ahí, bueno, ni siquiera un magistrado de la Suprema Corte de Justicia puede intervenir en un caso por interés, por ser parcial. Y sin embargo ellos, con la más mínima y absoluta falta de ética, dicen, nosotros vamos a levantar el dedo para probar que nos realizamos. Pero fíjate, lavado de cerebro, esa es la auténtica democracia, porque ahora sí vamos a trabajar, porque luego el pueblo nos va a palomear para si nos quedamos o no. Fíjate de qué tamaño es el argumento, ¿que estamos idiotas o qué, por Dios? En todo caso,
Si han quedado mal los legisladores, entonces no le ofrezcan un premio de reelección a quien, bueno, de los pocos que hayan cumplido, sino más bien ofrézcanles una sanción a quienes no hayan cumplido. La revocación de mandato, y bueno, hay una serie de situaciones previstas en la ley, pero los legisladores se han opuesto a las leyes secundarias, que son las para aplicar esos principios básicos de democracia. Entonces no tenemos, son los legisladores quienes deciden, pero todavía peor el asunto. Son los legisladores quienes aprueban el presupuesto del país. Y entonces quedan con la tajada grande para ellos. Le dan al IFE montones de recursos y luego van como partidos y extienden la mano y se traen el dinero para ellos. Así están las cosas en nuestro país. La democracia, pero al revés. O como decían por allá en mi rancho, los bueyes atrás de la carreta. Vamos a una pausa. Donde quiera, todavía bailar.